El día de hoy vamos a tratar el tema de hemorragias y curación de heridas. Ya habíamos hablado del sistema cardiovascular y cómo éste funcionaba y hacía posible, ¿no?, la vida en las personas eh, a través del provisionamiento, digámoslo así, tanto de oxígeno como nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo que integran pues al cuerpo humano, ¿no? Que integran al cuerpo humano y que hacen posible la continuidad de la vida, ¿no? Entonces habíamos explicado que tanto el sistema cardiovascular, el bombeo del corazón y la toma de aire a través de la respiración por los pulmones son dos circuitos, ¿no?, que están estrechamente vinculados y sincronizados para hacer posible la vida y el mantenimiento de esta en el ser humano. Entonces ahora vamos a hablar de las hemorragias que tienen que ver justamente con la pérdida del volumen circulante que hace posible, ¿no?, eh, la continuidad de nuestro paso por este mundo, ¿no?, la vida de las personas. Entonces, la hemorragia y su implicancia, porque habíamos hablado en la primera charla, ¿no?, de justamente la intervención directa para socorrer a la víctima pasaba por un tema de proteger primero, avisar después y finalmente socorrer. Y cuando hablábamos de socorrer, hablábamos pues justamente de la importancia que tenía el realizar la evaluación primaria, que cursaba con tres temas, ¿no? Perdón, cuatro. Uno, evaluar el estado de conciencia, luego evaluar la respiración si estaba presente, luego evaluar si había pues pulso, ¿no?, lo que indicaba que había todavía volumen circulante, o sea, todavía el corazón estaba latiendo, y finalmente decíamos es importante evaluar en la evaluación primaria no la fractura, no la fiebre, no la presión alta, sino la hemorragia. ¿Y por qué la hemorragia? Porque la hemorragia podría hacer la diferencia entre la persona, la probabilidad de vida de la persona o muerte, ¿no? Entonces decíamos en ese momento que la gente muere por una hemorragia. Y sí, justamente vamos a hablar de eso, ¿no? De qué importante es sostener la vida a partir de la forma que podemos aplicar para detener una hemorragia. Bien, entonces empecemos por indicar qué cosa es una hemorragia, ¿no? Partamos por el principio. ¿Qué cosa es una hemorragia? Es la pérdida de sangre que se va a dar a través de una herida o cualquier lesión, ya puede ser pequeña o grande, y dependiendo del tamaño de la arteria o vena comprometida, la pérdida va a ser mayor o menor. Si hablamos de una arteria o una vena de pequeño calibre, muy delgadita, la pérdida va a ser menor. Y si hablamos de una arteria o vena de grueso calibre, muy cargada de sangre, entonces la pérdida va a ser mayor, ¿no? Ahora, dependiendo del vaso sanguíneo, nos referimos como vaso sanguíneo a las arterias como las venas, ¿no? Dependiendo del vaso sanguíneo, arteria o vena, ¿no? Eh, va a va a ser más o menos grave una hemorragia, ¿ya? Por ejemplo, si nos pinchamos el dedo cuando estamos haciendo una costura sencilla con nuestro hilo y nuestra aguja, entonces vamos a observar una gotita de sangre en nuestros dedos. Eso ya es una hemorragia, pero claro, esta hemorragia es pequeña porque se ha afectado o se ha lesionado una arteria de pequeño calibre. Entonces, el compromiso de la vida aquí no está, ¿no? Porque es una pequeña arteria que no compromete la vida de la persona. Sin embargo, si nosotros afectamos una arteria de grueso calibre, la cantidad de sangre perdida por minuto va a poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Incluso hay cortes de arterias o venas que no resisten ya ningún tipo de tratamiento. Y lo vemos en las películas, ¿no? Cuando pasan, bueno, a mí me gusta siempre esta serie de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, en Juego de Tronos ustedes ven que agarran y cogen un cuchillo y ¡pah!, se llevan aquí, ¿no? La vena yugular o la arteria carotidia, cualquiera de los dos. La vena es gruesa, la arteria también, ¿no? Porque tienen que llevar suficientes, son de las más grandes, las más gruesas las que están en el cuello, porque tienen que llevar al, al, al cerebro, ¿no? Llevar bastante sangre al cerebro y recoger también bastante sangre, ya una vez utilizado el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Entonces aquí en el cuello están las arterias y venas de más grueso calibre, las que no ponen ya
ninguna duda ya de que la persona muere, ¿no? Es bien difícil que una persona si le cortas acá pueda seguir viviendo. Entonces, remitiéndonos a las películas, ustedes ven siempre, pa, ya, murió, no hay más que hacer, ¿no? Entonces, entender siempre que el cerebro es uno de los órganos que necesita mucha, mucha sangre, más que cualquier otro órgano, a excepción del corazón, por supuesto que se contiene, ¿no? La sangre, ¿ya? Entonces, el cerebro, para todos sus procesos cognitivos y sensitivos, va a requerir gran cantidad de volumen sanguíneo. Entonces, por eso es que las arterias y venas que conducen y regresan del cerebro son bastante gruesas, de buen calibre. Entonces, para volver al ejemplo, esta es una arteria que sí compromete la vida, mientras que el que te hayas pinchado con la aguja, el dedo índice, digamos, al momento que estás cosiendo, no te va a poner en riesgo tu vida, pues. Entonces, de ahí nos damos cuenta, ¿no? El tamaño de la arteria comprometida o de la vena comprometida va a determinar la gravedad de la hemorragia. Si esta es grave o no, va a depender justamente del tamaño del vaso sanguíneo, ya sea arteria o vena comprometida. Entonces eso creo que nos queda claro, ¿no? Y aquí vemos pues justamente una figura, ¿no? De ramificaciones rojas como azules. Las rojas llevan pues la sangre oxigenada. Acá representamos a las arterias. Las arterias siempre se representan en cualquier figura y también en los libros de anatomía se representan pues en color rojo, ¿no? Mientras que las venas se representan en color azulado, ¿no? Sí, es un tinte azulado. Cuando nosotros vemos las venas a través de nuestra piel, la vemos medio verdes, ¿no? Pero en realidad son un poquito más del color que se ve en la figura, ¿no? Bien, entonces como vemos, se dan cuenta que las arterias gruesas de bastante calibre se van al corazón. Miren aquí, justamente se ve esta bolita redondita que es el corazón, ¿no? Entonces ahí vemos arterias de grueso calibre que comunican los pulmones al corazón y luego gruesas que van hacia el cerebro. Se dan cuenta, en el cuello están pues gruesas, ¿no? ¿Y por qué hablo del cuello? Ustedes dirán, bueno, aquí en el abdomen también hay arterias de grueso calibre, ¿ah? Entonces también son riesgosas, claro, pero están más profundas. Entonces, bien difícil llegar hasta ellas, ¿no? Las arterias de grueso calibre que están más expuestas a cualquier daño externo son las del cuello, ¿no? En el brazo también hay, ¿ya? Pero son más delgadas, como vemos aquí. Ahora, otra arteria de grueso calibre también es la de la pierna, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Una lesión en la pierna es mucho más grave que una lesión en el brazo, tratándose de hemorragias, ¿no? Y por dentro, claro, puede haber una hemorragia interna que comprometa estas estructuras. Eso sucede cuando hay un golpe, una contusión, una caída de altura, ¿no? No hay corte externo, pero dentro ha habido una ruptura de los vasos sanguíneos, ya sea arteria o vena, y se desencadena pues la hemorragia interna. Difícil de detener si el compromiso de los vasos, el compromiso es en los vasos de grueso calibre, ¿no? Mientras más delgado, más fácil de detener. Bueno, creo que eso está claro. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva que nos habla de las causas. ¿En qué causas se presentan pues las hemorragias, ¿no? Hay causas traumáticas y hay causas patológicas, ¿no? Cuando hablamos de causas traumáticas, su nombre lo dice, trauma golpe, ¿no? Contusión, impacto fuerte, ¿no? Son producidas por materiales cortantes, golpes, ¿no? Una piedra, un cuchillo, un desarmador, una navaja, tijera, cualquier objeto punzocortante o romo también, que va a impactar directamente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y puede producir, pues, ya sea corte o golpe profundo y tan fuerte el impacto que puede hacer que se rompa, ¿no? Por el impacto, alguna arteria o vena. Pero también hay causas patológicas, ¿no? Porque no solamente es impactar desde fuera, también adentro pueden ocurrir hemorragias sin que haya de por medio un trauma, ¿no? Que es, por ejemplo, las úlceras gástricas, ¿no? Eh, el precursor de la úlcera gástrica, por si acaso, es la gastritis, ¿ya? Y claro, la gastritis cuando empieza, cuando comes a deshoras, ¿no? Cuando consumes de repente mucho ají, muchos elementos ácidos, ¿no? Mucho alcohol, ¿no? Sustancias que irritan la mucosa de la pared gástrica del estómago, la parte interna del estómago, ¿no? Que hacen que si esto lo sumas a falta de alimentos, entonces
puede desencadenar primero una gastritis y luego una gastritis crónica, y la gastritis crónica va deteriorando poco a poco la pared interna del estómago, causando úlceras gástricas. ¿Cómo se presenta esto? Nosotros normalmente en el estómago tenemos una producción de ácido gástrico, ¿no? Que nos ayuda a degradar los alimentos cuando estos llegan, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la sensación de hambre, ¿no? El estómago percibe que hay mucha producción, ¿no? De ácido gástrico, y el estómago envía una orden y te dice, estás con hambre. Entonces, ¿tú qué sientes? ¿Sientes dolor de cabeza? ¿Tienes ansia de comer? ¿Estás como decaído porque ya no tienes glucosa, ¿no? No tienes los nutrientes que necesitas para mantenerte en pie. Entonces, el cerebro genera eh, esos síntomas, digamos, ¿no? Que hacen que tú te veas forzado a acercarte a la comida y alimentar. Esa sensación de hambre, ¿no? Es algo, es un aviso que el estómago te da para decirte, tienes que comer, ¿no? Entonces, si tú dejas pasar muchas horas, ya ese aviso desaparece. Por eso cuando son las 12, la 1, tú tienes hambre, 2 de la tarde tienes hambre, 3 ya no tienes hambre, 4 ya no tienes hambre. Si no almorzaste hasta las 4, te aseguro que ya no tienes hambre, porque ya el estómago te mandó la orden de la percepción de esa sensación de hambre, y luego eso no persiste por mucho tiempo, ¿no? A las 4 o 5 de la tarde, ya no tienes hambre, te saltaste una comida y ya te vas a la cena de frente, ¿no? Entonces, ¿por qué el cerebro envía esa orden? Porque te está avisando para tu autocuidado que tienes que comer. ¿Por qué? Porque el cerebro ya ha tomado cuenta que en el estómago, pasadas muchas horas del último alimento, el estómago automáticamente segrega sustancias, ¿no? gástricas que ayudan a degradar el alimento. Y si en ausencia del alimento, ¿qué hace este ácido gástrico? Está burbujeando en tu estómago. ¿Y qué hace ahí? Como a falta de alimento que degradar, comienza a degradar las paredes del estómago. Y por eso es que tienes gastritis, ¿no? Y por eso cuando esta situación se da con mucha frecuencia, dices, tengo gastritis. ¿Por qué? Porque tienes acidez, porque tienes flatulencia, se te forman gases en el estómago, tienes ardor en el estómago a veces y tú no sabes por qué. Porque ya tienes pues una lesión en la pared, ¿no? Del estómago. Entonces, cada vez que se produce el ácido gástrico, esas como especie de heridas que tienes ahí se reactivan, ¿no? Es como que le echaras limón a una herida que tengas, ¿no? Porque es ácido, pues, ¿no? Entonces, y te molesta, ¿no? Te arde. Igual imagínate cómo estará tu pobre estómago cuando tú no consumes tus alimentos a tu hora, te saltas los alimentos, o de repente, pues estando también con esa situación, encima te gusta comer con harto ají y bastante limón, ¿no? Y te gusta la cerveza. Entonces, ¿qué haces con la pared del estómago? La vas deteriorando más. Con el paso del tiempo, esto se hace una gastritis, y finalmente, de tanto agredir la mucosa del estómago, terminan por hacerse úlceras, como heridas profundas, huecos. Y estos llegan hasta el fondo como si se tratase de una herida, ¿no? Porque es propiamente una herida, ¿no? Y forma la úlcera gástrica. Ahora, estos huecos que se producen en la pared interna del estómago pueden llegar hasta tan al fondo que pueden incluso llegar a alguna arteria o vena, y se produce el sangrado, producto de la úlcera gástrica. Entonces, ¿la úlcera gástrica es sangrante? Sí, cuando llega a perforar alguna arteria o vena, ¿no? O la compromete y comienza a sangrar. Entonces haces tus deposiciones como con sangre, ¿no? Como así como sangre cocinada, ¿no? Entonces, es muy típico, los que han tenido úlcera gástrica lo saben. Entonces, un poquito aquí explicando cómo es que se da este fenómeno. Entonces, allí hay hemorragia. Claro que hay hemorragia, porque se ha agredido a una arteria o a un vaso sanguíneo cualquiera, y entonces está produciéndose la salida de la sangre de su receptáculo, ¿no? Donde normalmente está, que es dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces sale y produce pues una hemorragia. ¿Cómo detenerla? Ahí está el tema, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la afección, se tiene que intervenir. Como estamos hablando de primeros auxilios, en esta ocasión vamos a referirnos a las hemorragias externas, que son las que podemos detener. Las internas no las podemos detener, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan cómo es esto, porque no es solamente que yo les explique, oiga, detenga la hemorragia, sí, sino ustedes que aprendan, ¿no?
cómo es que se presenta esto. Esto es en términos más sencillos la fisiología de las enfermedades, ¿no? Cómo se da, por qué se produce, ¿no? Entonces, igual que una úlcera sangrante también puede ser un aneurisma, que eso es una arteria que se produjo pues un poco de manera muy extraña, como retorcida, ¿no? Y en algún momento esta arteria con la fuerza del paso de la sangre, ¡pum!, se rompe y también produce una hemorragia. Lo que le pasó a esta chica, una chica folclórica no era, era de cumbia, creo que de corazón serrano, ¿no? Que la chica pues tuvo una hemorragia a este nivel y la sangre por un aneurisma, ¿no? Que se rompió la arteria sin que haya golpe, sin que haya ningún tipo de afectación, ¿no? Sino sencillamente un aumento de la presión, hizo, ¡pum!, se rompió y comenzó la sangre a salir en el interior del cerebro. La chica perdió el conocimiento y ya sabemos nosotros cuál fue el final, ¿no? Entonces, un aneurisma es grave, ¿no? Porque va a producir una hemorragia y por lo general el aneurisma es grave cuando se aloja en el cerebro, ¿no? Y de pronto puede producir una hemorragia que no la puedes detener, sino hasta cuando ya pasó mucho tiempo. Todo empieza con dolor de cabeza. Bueno, para no perdernos, volvamos, ¿no? Entonces, las causas traumáticas son las que generan hemorragias, pero también las patológicas cuando se trata de úlcera gástrica y cuando se trata de aneurismas. ¿Bien? Entonces, continuando, eh, hay dos tipos de hemorragia, ¿eh? La hemorragia externa y la hemorragia interna. Nosotros lo conocemos como dos tipos de hemorragia con la única finalidad de diferenciar, eh, mm, digamos, si la vemos o no. Porque tanto hemorragia externa como interna tienen los mismos síntomas, van a producir las mismas alteraciones en nuestro cuerpo y van a tener la misma forma de diagnóstico, salvo que la hemorragia externa tú la puedes ver y la hemorragia interna no la puedes ver. Entonces, hemorragia interna, sangrado no visible; hemorragia externa, sangrado visible. Porque la hemorragia externa es la sangre que sale hacia el exterior de tu cuerpo. Entonces tú lo puedes ver, ya sea a través de una herida, una fractura de repente, y de pronto la sangre sale, ¿no? Pero la hemorragia interna no, tú no lo ves. El sangrado va por dentro. Y por lo general uno ya diagnostica la hemorragia interna cuando ya es bastante tarde y la sangre ha presionado por la presión que tiene, porque ocupa más espacio, va a presionar estómago, riñón, pulmones, hígado. Si es en el cerebro, va a presionar el cerebro porque está ocupando un sitio y hace hacia un lado la masa encefálica. Entonces, toda vez que sale la sangre, ¿no?, ocupa un lugar y aplasta a los órganos, los hace a un lado. Entonces, esto no pasa de manera desapercibida, porque de hecho, el que los órganos se vean comprimidos por la presión de la sangre va a ocasionar un sinnúmero de afecciones, ¿no? Y muchas veces la muerte, ¿no? Sobre todo si el tema es presionar en la cabeza, y la hipertensión endocraniana, por ejemplo, hace que tengas un daño neurológico irreversible en ocasiones. Por eso es importante corregir los sangrados internos, pero el tema es que qué tan rápido lo podemos diagnosticar nosotros como brigadistas de primeros auxilios. Quizá no lo podamos hacer, ¿no? Quizás solamente podamos dar pautas para que cuando llegue la ambulancia o las personas ya profesionales de la salud puedan determinar si se trata o no de una hemorragia interna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Indicando, ¿no?, la frecuencia del pulso, la frecuencia de respiración, el número de respiraciones o el número de pulsaciones, y también características como las que vamos a ver acá, ¿ya? Porque ya les digo ya que los síntomas y signos son los mismos en ambos casos. Puedes no ver el sangrado, pero si presenciamos e identificamos estos 5 síntomas, entonces lo más probable es que haya una hemorragia interna, aunque no la veas, ¿ya? Entonces, volviendo a los signos y síntomas de la hemorragia, entonces, ¿cuáles son? El aumento de pulso, la presión arterial baja, la piel fría y pálida, la respiración superficial y la confusión. Y para no dejarlos así en el aire, vamos a explicar por qué se presenta cada uno de estos signos o síntomas. ¿Por qué habrá aumento de pulso? Porque el cerebro es como el CPU de nuestro cuerpo. Así como la computadora tiene su CPU, nosotros tenemos nuestro cerebro, que es magnífico y mejor todavía. Entonces, este cerebro envía alertas constantemente a nuestro cuerpo para nuestro autocuidado. Cuando hay sangrado
y el cerebro toma nota de que no hay suficiente sangre porque se está perdiendo, el cerebro inmediatamente deduce, busca una solución. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? No tenemos suficiente sangre que llegue a todas las células. ¿Qué pasa? Comienza el corazón a latir más rápido. ¿Se acuerdan que les había explicado? ¿No? Bueno, y si no lo hice, lo hago ahora. El corazón comienza a bombear más rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro percibe que las células no están recibiendo ni sus oxígenos ni sus nutrientes que normalmente les lleva la sangre. ¿Por qué? Porque no hay sangre, pues se está perdiendo, ¿no? Entonces llega a menor cantidad. Entonces el cerebro, ¿qué dice? Bueno, corazón, no llega oxígeno, no llegan nutrientes, tienes que bombear más rápido porque si no, las células no se alimentan. El corazón comienza a bombear, a bombear, a bombear, a bombear. Pero ¿qué pasa cuando el corazón hace eso? De la mano se tiene que traer a los pulmones, pues, porque ¿qué hace el corazón bombeando si no lleva oxígeno? Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Pulmones, ustedes también tienen que respirar más rápido para que me den más oxígeno y yo pueda en cada bombeo o en cada latido enviar, ¿no? Mi ración de oxígeno que necesito. Entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Comienzan a hiperventilar, ¿no? Entonces, esas características son muy comunes cuando hay hemorragia. La persona hiperventila, respira más rápido. La frecuencia respiratoria no es de 12 a 20, es 30, 35 respiraciones por minuto. Eso es anormal, eso no está bien, eso nos está indicando un problema, ¿ya? Entonces, la persona accidentada que comienza a respirar muy rápido y que el corazón bombea muy rápido y el pulso está elevado por encima de lo normal, te está en 100, 120 pulsaciones por minuto, 30, 35 respiraciones por minuto, entonces aquí está pasando algo, ¿no? ¿Por qué están hiperventilando? ¿Por qué está con taquicardia? ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre. Entonces, si no ves la sangre, porque no ves la herida, no ves la fractura por donde sale la sangre, probablemente se trate de una hemorragia interna. Los signos y síntomas son los mismos. Cuando hay una hemorragia fuerte, donde hay bastante pérdida de volumen sanguíneo, tú vas a encontrar que la persona está hiperventilando y que está con el pulso aumentado. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de compensación que el cerebro activa para que los órganos, pulmón y corazón comiencen a trabajar más rápido bajo la premisa de que de esa manera pueden satisfacer la demanda de las células que quieren su oxígeno, que quieren sus nutrientes, ¿no? Entonces, este mecanismo puede ser efectivo los primeros minutos, ¿ya? Porque al bombear más rápido, la sangre llega más rápido a las células, entonces se satisface momentáneamente la demanda celular, pero eso no puede permanecer por mucho tiempo. El corazón colapsa, no puede continuar ese ritmo. Entonces viene el shock. O sea, es que se entienda que en un primer momento este mecanismo de aumentar la frecuencia, tanto respiratoria como cardíaca, puede ayudar. Pero luego, definitivamente, no. Hay un colapso y una entrada en shock de la víctima y finalmente la muerte. Por eso es que la hemorragia es muy peligrosa. Ahora, también hay presión arterial baja. ¿Por qué hay presión arterial baja? De repente, como primeros auxilios, nosotros no hemos aprendido a controlar la presión, pero igual les voy a decir que si se le controlase la presión arterial a esta persona, le vamos a encontrar baja la presión. ¿Por qué baja si las pulsaciones son altas? Las pulsaciones es la cantidad de chorros que envías, pero no necesariamente, perdón un minutito. Lilita, estoy en una capacitación. Sí, te llamo luego, ¿ya? Ya, ok. Entonces como les decía, la presión arterial va a estar baja porque es poca la sangre. La sangre va rápido dando vueltas en nuestro cuerpo, pero llega a baja presión. Como no hay mucha cantidad, la presión pues disminuye. Porque la presión está dada por la cantidad, ¿no? Si tú colocas en un espacio bastante líquido, la presión va a ser alta, ¿no? Si en las arterias y en las venas tienes bastante líquido, la presión va a ser alta. Pero si tienes poquito líquido que no llega a satisfacer la demanda del cuerpo, la presión va a ser baja, porque es poco. La cantidad de pulsaciones no tiene que ver con la presión. Puede haber pulsaciones muy rápidas, pero presión bajita por la cantidad, ¿no?, de sangre que hay en ese momento dando vueltas. Puede ser muy rápido, pero la presión baja. Entonces, va a haber aumento de pulso, aumento de respiraciones, presión arterial baja. La piel fría y pálida, ¿no? ¿Por qué la piel fría y pálida? Porque pues la temperatura de nuestro cuerpo está dada por nuestro sangrado. La sangre, al dar vueltas por nuestro cuerpo, determina la temperatura corporal, que son 37 grados, ¿no?
Si una persona tiene poco volumen circulante, no se calienta. Por eso los anémicos tienen mucho frío, porque tienen baja hemoglobina, baja cantidad de sangre y no se calientan, ¿no? Entonces, la piel fría y pálida se presenta en las personas que tienen poca cantidad de volumen circulante, que están con hemorragias, están fríos, tienen frío cuando están con hemorragia, tienes que abrigarlos. Hay respiración superficial, ya explicamos por qué, y hay confusión. Acuérdense que hay poca cantidad de sangre. Entonces, el cerebro es uno de los órganos que más sangre demanda. Si no hay suficiente, a todos les va a llegar poca sangre. Y al llegarle poca sangre al cerebro, el cerebro entra en un estado de confusión, como mareado. La persona no puede tenerse en pie. ¿Por qué? Porque ya les digo, el cerebro necesita abundante cantidad de sangre para todos sus procesos cognitivos y neurológicos, de tal modo que si le envías poca cantidad de sangre, el cerebro no va a estar abastecido para hacer todos sus procesos. El cerebro no te va a poder, no te va a poder sostener para que estés en pie, ¿no? El cerebro entra en confusión, puede no poder articular bien las palabras, ¿no? Puede hacer como que está mareado, ¿no? Y se puede desvanecer la persona, ¿no? Entonces, todas estas cosas cursan con confusión. Entonces, aumento de pulso, aumento de respiración, presión arterial baja, piel fría y pálida, confusión, hemorragia, aunque no la veas. Bien, ¿qué tipos de hemorragia hay según el capilar, perdón, el vaso sanguíneo afectado? Arterial, venosa y capilar. ¿Por qué nos sirve esto si yo ya sé que hay hemorragia interna y externa, que una es visible y la otra no? ¿Para qué me sirve esta clasificación? Te sirve, ¿sabes para qué? Para que al momento que veas el sangrado en la hemorragia externa, puedas entender la gravedad de esta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sangrado arterial, es el vaso sanguíneo que lleva la sangre con oxígeno. Su color es un rojo brillante, un rojo rutilante, brillante. Sale a chorros, porque acuérdense que la sangre arterial es la que sale cuando el corazón bombea. Entonces, la sangre va a salir así, a borbotones, ¿no? Es la más peligrosa, la hemorragia arterial, porque sale con fuerza, porque la bomba es la que está lanzando la sangre, ¿no? Entonces, esa sangre es más difícil de detener. En cambio, si nosotros vemos un sangrado venoso, ¿no? Tiene un color más oscuro. Si ustedes ven que la sangre brota y es un color oscuro, un rojo oscuro, primero va a tener un flujo constante, no sale así a borbotones, sale constante, como que algo se derramara nada más, pero no sale con fuerza, ¿no? Entonces es un color rojo oscuro, sale con un flujo continuo y es menos peligrosa porque como no sale con fuerza, es más fácil detenerla. Mientras que un sangrado de hemorragia capilar tiene un color rojo oscuro, hay un sangrado lento y la pérdida es menor porque el capilar es pequeñito, bien delgadito. Los capilares son muy pequeñitos, entonces ninguna hemorragia capilar te compromete la vida, pero sí una hemorragia venosa o una arterial. La diferencia entre venosa y arterial es que la arterial, la más grave, es brillosa y sale a borbotones. Si tú ves una hemorragia que sale a borbotones y es bien brillosa, prepárate, porque es la más fuerte y vas a tener un poco más de paciencia y te tienes que tranquilizar, pero te va a demorar un poco más de tiempo de tener este tipo de hemorragias. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en el caso de la hemorragia? Se presentan complicaciones como el shock, ya les dije por qué. ¿Cuándo se presenta el shock? Cuando hay una falta de oxigenación de los tejidos por la pérdida del volumen sanguíneo y por la detención de la circulación sanguínea, porque a veces ya cuando el corazón colapsa porque está latiendo muy rápido, de pronto se detiene, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Sensación de desmayo, estamos entendiendo que se trata de también confusión, ¿no? Sudoración fría, piel pálida, debilidad, mareo, pulso acelerado, pero débil, de baja presión. Posición Trendelenburg, esto es lo que hay que hacer, colocar a la persona echada con los pies levantados, la cabeza abajo, de esta manera, ¿ya? ¿Cuál es la posición anti-shock? De echada a la persona, acuérdense que no la pueden mantener en pie porque se puede desmayar. Y por otro lado, es más difícil que la sangre escasa llegue hasta el cerebro, porque acuérdense que hay poca cantidad de sangre, entonces el bombeo no va a poder hacer que llegue la sangre al cerebro, entonces mejor la echamos a la persona en el piso o en una superficie que ustedes vean conveniente para que la sangre llegue al cerebro. Por cuestión de gravedad, le va a ser más fácil al corazón bombear en esta posición, bombear la sangre hacia el cerebro.
y le va a ser más difícil al corazón hacer llegar la sangre a los pies y piernas. Por eso es importante que coloquen las piernas arriba. ¿Qué? ¿No es necesario que llegue sangre a las piernas? Sí, va a llegar, pero poquito. Yo no quiero en ese momento que llegue mucho, porque en este momento las piernas no las necesito. No necesito caminar, no voy a caminar ni voy a correr. La víctima lo que necesita es que la sangre llegue a riñón, pulmones, cerebro. Esta parte de acá, tórax, abdomen, cerebro, es lo que debe estar irrigado. Si hay sangrado, ustedes colocan a la persona en esta posición. ¿Por qué? Porque queremos conservar todavía la vitalidad de estos órganos. Las piernas no es necesario. Tampoco va a darse el caso de que se mueran las células de ahí. No, sí va a llegar sangre, pero va a llegar poquito. Eso se llama racionalizar el uso el consumo de los nutrientes y la sangre cuando es escasa, ¿ya? Entonces la posición anti-shock es esta. De esa manera la persona permanecerá con nosotros y su riesgo de vida puede aumentar. Primeros auxilios, colocarlo en posición anti-shock, control de signos vitales, evaluar las causas que pudieron haber producido la hemorragia, aflojar las ropas si la persona tiene corsé, alguna paja, ustedes la van a desajustar, porque de lo que se trata justamente es de permitir, ¿no?, el tránsito normal de la sangre, y presionando con prendas ajustadas no nos ayuda. Abrigar a la víctima, colocar frazaditas, porque acuérdense que la temperatura de la persona baja, va a tener frío. Y asegurar la ventilación del ambiente, nada de dejar que alrededor se junte la gente, que estén curiositos mirando, no, porque le restan oxígeno a la víctima, tiene que estar el ambiente ventilado. Bueno, hemorragia externa, ¿qué cosa voy a hacer en el caso? Bueno, ya hemos entendido cómo se da la hemorragia, cuál es la hemorragia más peligrosa, cuáles son sus características. Ahora queremos ver qué hago frente a una hemorragia. ¿Qué hago? Ya determiné cómo es, qué grave, ya entiendo, pero ahora ¿qué hago cuando viene hemorragia? Bueno, lo más sencillo del mundo. Si tú ves la salida de la sangre, tienes que tapar la salida. Nada más, nada más. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí sí, ¿no? Vamos viendo de qué manera. Entonces, la hemorragia externa, la que yo estoy viendo, ¿no?, va a pasar por un tema de tapar la salida. Presión directa con los dedos o la palma de la mano sobre el punto por donde está saliendo la sangre. ¿Mm? Ahora, es importante que te pongas guantes, porque acuérdate que ahora, bueno, ya hace muchos años que hay enfermedades transmisibles a través de la sangre. Entonces, nosotros no vaya a ser que tengamos una heridita pequeña en los dedos en las uñas, alrededor de los dedos, algo, ¿no?, que pueda hacer que haya un contagio, ¿no? Entonces, mejor me pongo guantes, ¿no? Directamente me pongo los guantes y coloco mi mano sobre la parte donde sale la sangre, pero no le voy a poner así la mano solita. Por eso habíamos hablado del botiquín, que tenemos que tener apósitos y tenemos que tener gasitas. Ponemos nuestro apósito ahí. Para los que no se acuerdan, los apósitos son gasas envueltas, ¿no? Perdón, algodón envuelto en gasas, ¿ya? Un trozo de algodón envuelto en gasita, ¿no?, como una almohadita. Eso es un apósito. Lo ponemos directo ahí sobre el punto sangrante y hacemos presión con la palma, ¿no?, de la mano, ¿ya? Elevamos el miembro afectado. Si se trata del brazo, lo tengo que elevar. Acuérdense que por la gravedad va a ser más difícil, mientras más arriba del corazón está, va a ser más difícil que el bombeo llegue hasta ahí. Al reducirse la cantidad de sangre que llega hasta la parte afectada, va a ser más rápido la detención de la hemorragia. Elevación del miembro afectado, vendar la herida una vez que se ha detenido la hemorragia, evitar el shock y no aplicar torniquetes, ¿ya? Entonces, vamos a pasar paso por paso cómo es este procedimiento. ¿Qué materiales voy a necesitar? Trapitos limpios, guantes descartables, gasas estériles, ¿no?, y vendas de tela, ¿no? Ya sea ya esas vendas elasticadas que compramos en las farmacias, podemos tenerla allí en nuestro botiquín. A ver, actuación en caso de hemorragias. Presión directa de la herida. Aplico presión directamente con un apósito hasta hacer, mire que acá está la persona con guantes ya y está aplicando, ¿no?, sobre la parte sangrante que es en el antebrazo, la gasa o apósito, haciendo presión directa. La sangre sigue saliendo, pero yo continúo haciendo presión. Si la arteria comprometida o la vena comprometida es de grueso calibre, la sangre no se va a detener porque yo pongo el apósito, ¿no?
va a demorar, por eso hay que tener paciencia y no pierdan la paciencia, porque si tú dices, uy, estoy acá hace rato y no para de sangrar, no te detengas, igual tienes que continuar. Acuérdate que si una arteria de grueso calibre va a demorar en detenerse la hemorragia. Mientras tanto, tú ya aplicaste ya, ¿no? El proteger y el avisar, o sea, la ayuda está en camino. Y si sabes que no va a venir la ayuda, igual vas transportando en una unidad móvil la que tengas a disposición, vas transportando a la víctima, pero no dejas de hacer presión en la parte donde está la herida, ¿ya? Tienes en esas condiciones trasladarlo, o si no, esperar que llegue la ayuda. Cual sea que tengas, pues que sea, cualquiera que sea el convenio que tengas con el servicio de salud al que has comunicado, ¿no? Ya sea que vengan o que te digan que vayas, igual tú tienes que mantener, ¿no? La presión sobre la herida directamente. Ahora, es posible que la herida no deje de sangrar. Entonces tú vas a colocar un apósito más. Si el que tienes ahí se empapó de sangre, tú vas a sacar otro apósito y le vas a poner otro encima, ¿ya? Se empapa este, pones otro encima y así, ¿no? Vas a poner uno sobre otro hasta que la sangre se detenga. Hay que tener paciencia, la sangre no se detiene rápido. Ahora, importante que no saques el primer apósito, ¿eh? El primer apósito que está colocado no sale. Tienes que poner encima nomás. No es que saco este y pongo otro. No, que se ve muy feo porque está lleno de sangre, mejor pongo otro que esté limpiecito. No, 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 no lo saques. Tiene que estar ahí. Les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos en la sangre factores, eh, algunos factores que hacen posible, por ejemplo, que la sangre se mantenga líquida, ¿no? Es el factor de, de coagulación, es el que nos ayuda a que se coagule. O sea, hay factores que hacen que la sangre esté líquida, como que otros que hacen posible la coagulación. Hay un factor de coagulación, creo que es el 13. Bueno, no me acuerdo. El asunto es que el factor de coagulación se activa para hacer que se formen los coágulos. ¿Cuándo se forman los coágulos? Cuando la sangre deja de moverse. Si la sangre se mantiene líquida alrededor de nuestro cuerpo es por el constante bombeo. Como da vueltas y vueltas y vueltas como una centrífuga, no hay forma de que se coagule. Pero hay que la hagas detener a la sangre. Si se detiene la sangre, esta se puede coagular, ¿no? Lo que pasa cuando vemos nosotros, bueno, hace tiempo ya no se ve, ¿no? Pero antes cuando ibas al mercado, veías ahí los pollitos colgados y abajo la sangre, ¿no? ¿Y cómo se pone la sangre? Se coagula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se está moviendo. Se activa el factor de coagulación y la sangre se coagula. Imaginen ustedes si no tuviéramos factor de coagulación. El sangrado nunca se detendría, ¿no? ¿Qué provocamos nosotros cuando detenemos la salida de sangre? Cuando tapamos la parte por donde sale la sangre, lo que estamos haciendo es detenerla en su movimiento. Al detenerla en su movimiento, forzamos el factor de coagulación, que hace que se coagule la sangre en esa parte donde tú estás haciendo presión y la estás deteniendo como que fuera un dique, ¿no? Ahí donde tú detienes el paso de la sangre, allí es donde se va formando poco a poco, en la herida, se van formando coágulos alrededor, ¿no? Como una costrita. Con el paso de los minutos es mayor la cantidad de coágulo que se forma. Y así, pasados los minutos, ¿no? Se forma más coágulo. Va a llegar un momento en que este coágulo se constituye en un tapón que evita que la sangre continúe saliendo. Se detuvo la hemorragia porque se formó el tapón de coagulación que hace posible que se detenga la salida de sangre. Entonces, por eso les digo, mantengan ustedes la gasa ahí pegada. Porque, ¿qué pasa si tú quieres, para que se vea más bonito, sacarle la gasa mojada de sangre y ponerle una limpita? Sacas la gasa, ¿no? Y vas a romper el tejido de coagulación que se ha formado adherido a la gasa, a la primera gasita que pusiste. Entonces, por eso es que nunca saques la primera gasa. La mantienes ahí porque como que se adhiere al tejido de coagulación, ¿no? Y poner otras encima solamente le da mayor soporte. No puedes nunca sacarla. Que la saquen en el hospital, donde ahí tienen sus unidades de sangre, su venoclisis, que le pueden poner para mantener el volumen circulante. Pero tú no la saques. Tú llevas a la víctima o la entregas al servicio médico en esas condiciones. ¿Ya? Entonces tienes paciencia y te esperas para que se vaya formando el coágulo, inevitablemente se va a formar, a menos que se trate, claro, de una arteria de muy grueso calibre como la del cuello. Ahí sí, pues, no hay coágulo que te salve, porque acá es
muy difícil, era imposible formar allí una detención de una hemorragia, ¿no? Formar un coágulo. Bueno, entonces, presión directa sobre el punto de sangrado, luego elevar la extremidad, ya sea pierna o brazo, ¿no? En la figura vemos que la parte afectada es la pantorrilla, ¿no? La persona que está asistiendo a la víctima ha elevado la pierna para que llegue con más dificultad la sangre, al llegar menos cantidad de sangre, entonces va a ser más fácil detener la hemorragia porque no está llegando con mucha fuerza, no sale con mucha fuerza, es más fácil que se ponga el coágulo porque no hay pues una presión ahí, porque la sangre hace presión para salir, ¿ya? Pero tú la vas a detener. Lo voy a poner en mute, creo, el teléfono, porque a veces me llaman. Y perdón un ratito. Pero voy a contestar mejor con un mensaje. Luego contesto. A veces me llaman también de las propias empresas y por eso es que me cuesta no contestarles. Ya, disculpen. Bueno, sigamos. Entonces, estamos allí con que colocamos la presión directa sobre el punto donde sale la sangre, luego elevamos la parte afectada, como se ve en la figura que estamos interviniendo directamente sobre el miembro inferior, ¿no? Elevándolo para que la sangre no llegue con fuerza ahí, por gravedad va a llegar menos, ¿no? Elevar la parte afectada y luego hacemos el vendaje de sujeción, porque una vez que se ha detenido la hemorragia, no te creas que no se puede abrir, ¿eh? La hemorragia puede reanudarse nuevamente si se mueve ese tapón y si la gasita que estaba ahí se suelta y se cae, se desprende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vendar esa parte para asegurarnos que esa gasa siga ahí como costrita y nos permita todavía mantener esa detención, ¿ya? Entonces, cuando cesa la hemorragia, hay que vendar la herida y trasladar al herido al centro asistencial más cercano para que le hagan el tratamiento que corresponda, ya sea sutura, ¿no? O simplemente ponerle un clipcito allí, o quizás solamente hacer una curación y ponerle ahí su esparadrapo, porque ya se detuvo la hemorragia, si es una arteria o vena delgada, ¿no? Puede quedar ahí. O de lo contrario también llevarle porque necesita pues un suplemento, ¿no? Una cantidad de repente necesita que le coloquen una unidad de sangre, o bien sencillamente que es lo más común, colocarle una endovenosa, una vía endovenosa para proporcionar más cantidad de líquido al volumen sanguíneo. ¿Y esto cómo se traduce? Que bueno, le pueden colocar esto en una vía para que si la cantidad perdida de sangre es mucha, ¿no? Como que lo hacemos un poquito más aguada la sangre, ¿no? Pero ya tiene la cantidad suficiente para poder eh, recuperarse, porque ahí el problema es que el volumen, o sea, la cantidad del fluido sanguíneo no es suficiente. Si agregamos otro líquido, ¿no? Y mezclamos con la sangre, ¿no? Podemos hacer que la cantidad aumente. ¿Que está más diluida? Sí, es cierto, pero al menos la cantidad es la necesaria para que pueda restituirse el circuito, ¿no? Eh, el circuito circulatorio, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para colocar ya suplementos, ¿no? Que nos puedan ayudar a elevar la hemoglobina y a mejorar nuestra calidad de sangre, ¿no? O de repente en espera de que nos coloquen una unidad de sangre, dependiendo pues de la cantidad de sangre perdida y de lo que los médicos determinen ya en lo que es el tratamiento hospitalario. En eso nosotros no intervenimos, nosotros solamente llevamos a la víctima allí y ya ellos intervienen y deciden lo que hay que hacer con la persona para poder, ¿no? Regresarlo a su estado de salud anterior. Bien. Ahora, es importante hablar también de las epístasis, porque hay hemorragias que son pequeñas y son frecuentes y que em, no son tratadas en otro tema de detención de hemorragias, pero que siempre me preguntan, ¿no? ¿Y qué hacemos con el sangrado nasal? Entonces, ya que me preguntan tanto, entonces lo hemos puesto acá, ¿no? Para explicar, antes que nos pregunten, ¿no? Cómo se presenta la hemorragia nasal. La hemorragia nasal tiene que ver con la ruptura de la arteria nasal que pasa por aquí, baja de la frente, irriga toda la parte nasal de la nariz, ¿no? Y es una arteria pequeñita, pero es bien fastidiosa porque es una arteria que
a veces se rompe con mucha fragilidad, con mucha facilidad, perdón. ¿Y esto por qué? Porque es una arteria que a veces es frágil. Así como vemos a veces en las piernas de las personas mayores, sobre todo, varices, ¿no? Que son venas que están como retorcidas. Igual también la naturaleza hace que algunas personas nazcamos con algunas arterias retorcidas, no venas, sino arterias retorcidas, y son frecuentes en la cavidad nasal. Entonces allí, al estar retorcida, cuando tú tienes un resfrío y comienzas a estornudar, a veces se rompe la arteria, como tiene así una forma medio sinuosa, ¿no? Es fácil que con un aumento de presión se rompa, ¿no? Que es muy diferente a si la arteria estuviera recta. Es más difícil, la sangre pasa de frente, pero al dar vueltas así, la sangre pues se aturde, ¿no? Pasa por acá, por allá y hace que las paredes de la arteria, que por lo general al dar tantas curvas son un poco más débiles, ¿no? Son frágiles esas arterias, se rompen con mucha facilidad. Entonces sucede que cuando somos niños, ¿no? Em, tenemos a veces ese tema, ¿no? De que vamos al colegio y regresamos sangrando, ¿no? La nariz. Que porque te peleaste y te dieron un golpe acá en la nariz, comenzó a sangrar, ¿no? La arteria nasal. Que si vas al paradero y hace mucho calor, por el golpe de calor, ¡puf! Comienzas a sangrar. Que estás en la casa y estás resfriado y estornudas, ¡uf! Comenzaste a sangrar. La arteria nasal, la arteria nasal, la arteria nasal. Entonces, ¿qué pasa con esta arteria? Lo que hay que hacer es llevarle al otorrino, ¿no? Al niño y hacer que le cautericen la arteria para que ya no dé problemas, ¿no? Pero si llegas a persistir hasta la edad adulta con esto, siempre va a ser un inconveniente, ¿no? Aunque algunos adultos ya luego se corrigen con el tiempo, pero algunos no, y siendo niños hay que esperar la edad oportuna para cauterizarles, porque son muy chiquitos, a veces se mueven y no es fácil. En cambio, un niño un poquito más grandecito, sí, 6 añitos, 7, ya entiende, ¿no? Y bueno, finalmente es decisión del facultativo, que el otorrino te diga cómo puedes subsanar esto, pero sí, si tienes un niñito que tiene problemas de esos con frecuencia, es la arteria nasal, tienen que cauterizarla, ¿ya? Ahora, vamos a pensar que un adulto llegó con estos problemas porque tiene fragilidad capilar y se golpeó la nariz y comenzó a sangrar. ¿Qué haces tú como brigadista? ¿No? Tienes que hacer que la víctima se siente. Esto aplica para todos, niños, mayores, adultos, ancianos. Que se siente, ¿no? Ahí no le tienes que jalar el dedo medio, ni jalar el pulgar, ni levantar la mano, ni nada de eso. No, no, esas cositas no sirven acá. Remitámonos a la ciencia. ¿Cuál es el problema? El problema es la arteria nasal, que se está rompiendo, está frágil se lastima, se lesiona y comienza a sangrar. Ahí no te sirve levantar dedos, ni jalar, ni levantar, ni nada, no, no te sirve eso, ¿ya? Solamente te sirve detener la hemorragia. Como ya hemos visto, se detiene la hemorragia presionando el punto de salida, nada más. Ah, pues, pero la arteria está dentro, ¿cómo la detengo? Me tapo la nariz, no respiro. Tienes razón, entonces vamos a indicarte cómo. Sientas a la víctima y le dices que incline directamente su cabeza hacia abajo, ¿ya? No tires la cabeza para atrás, no tires la cabeza para atrás, no, porque la sangre sale de la nariz y la nariz y la boca están estrechamente comunicados. Entonces, el sangrado de la nariz te va a pasar a la boca y de la boca se puede pasar a tus pulmones. Si tú haces esta operación de hacer tu cabeza hacia atrás, el sangrado se puede pasar a la vía respiratoria. No puedes hacer que la persona tire la cabeza para atrás. Tienes que hacer que ligeramente incline hacia adelante, de tal modo que si vas a ver salida de sangre, que salga hacia el piso no va a comprometer a nadie más que la persona que limpia el piso. Pero el asunto es que si lo tiras hacia atrás, la sangre pasa a los pulmones y allí sí vas a tener un problema grave de explicación de secreción con contenido sanguíneo, que es muy peligroso. Entonces, que vaya cayendo la sangre hacia abajo, eso no es problema. Claro, asusta, ensucia la ropa, te da miedo ver tu sangre en el piso, sí, pero es lo mejor, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que te va a ayudar a controlar la hemorragia nasal. Vamos a coger con nuestros dedos, ¿no? Nuestra nariz, así como me ven a mí, van cogiendo la nariz y aquí van a encontrar que hay un huesito, que es duro, si lo tocan así, suena. Es un huesito, entonces van tocando el hueso, pero va a llegar un momento a la altura a la mitad más o menos de tu nariz, que el hueso se acaba y ya solamente queda cartílago, de tal modo que tu nariz la mueves para los lados si quieres, ¿no? Pero más arriba no la puedes mover porque ahí está el hueso, ¿no? Hasta la mitad de la nariz nomás llega el hueso. Ese se llama vómer, es un hueso vómer.
El hueso Bomer protege a la arteria nasal, pasa por debajo. Entonces, si tú quieres presionar la arteria para que no salga sangrado, tienes que buscar dónde acaba el hueso Bomer. Una vez que acabe el hueso, ahí donde empieza el cartílago, ahí presionas. Y te aseguro que ahí vas a presionar la arteria radial. La presionas así como gancho, como el gancho de ropa, así. Lo presionas fuerte y vas a contar. 1, 2, 3. Mentira, no vas a contar, sino te vas a esperar a que poco a poco el sangrado vaya desapareciendo. Es la única forma de detener la hemorragia nasal. Inclinar hacia adelante, buscar el hueso con tus dedos, donde acabe el hueso, ahí presionas como pinza y esperas a que el sangrado se detenga. Inevitablemente se va a detener porque la arteria nasal es una arteria de pequeño calibre, solamente necesita que le ayudes y se va a detener. ¿Ya? Ahora, si quieres agregar un poquito más de rapidez a tu proceso, puedes empapar una gasita con un poco de agua oxigenada y la metes como una mechita por acá dentro de tu nariz, ¿no? Por acá. Depende, si sangra por el lado derecho, es la arteria nasal derecha. Si sangra por el lado izquierdo, es la arteria nasal izquierda. Si sangra por los dos lados, son las dos las que están afectadas. Igual metes tu mechita, tu gasita empapada en agua oxigenada, porque el agua oxigenada acelera la coagulación. Entonces colocas ahí, ¿no? En los dos lados o en uno según convenga, pero tu presión allí con tus dedos a manera de pinza, donde acabe el hueso, donde empieza el cartílago ahí. Y te esperas nomás, y cuentas con tranquilidad los minutos, vas tranquilizando a la víctima, le dices que no hay problema, que se va a detener, si es un niño con mayor razón, y a alguien que vaya limpiando el piso, porque la sangre asusta, la sangre da miedo, uno llora cuando es niño y ve su sangre, no piensa uno que se va a morir, tranquiliza a la víctima. Si es un adulto, va a entenderlo mejor, alguien que vaya limpiando y tú vas haciendo el procedimiento, ¿ya? Entonces, de esa manera detenemos el sangrado nasal. Entonces, nuevamente, recapitulando todo lo que hemos visto, recordemos que ya hemos visto cómo atender una hemorragia externa. En el caso de una hemorragia interna, es exactamente lo mismo, los mismos síntomas los que se van a presentar, pero ahí no puedo hacer más, no puedo detenerla, no la veo, no sé por dónde sale. Lo único que tengo que hacer es acostar al herido para reducir la cantidad de sangre, para que vaya pues, en la posición anti-shock, Trendelenburg es la misma, de echado, con los miembros superiores elevados, las piernas elevadas. Controlar las funciones vitales, cuánta frecuencia tiene hasta que llegue la ayuda. Ya hemos llamado a la ambulancia, tenemos que esperar nada más que llegue. Y si no va a llegar, porque ya nos dijeron que no viene, que mejor vayamos, vamos llevando a la víctima hacia el centro asistencial más cercano y lo abrigamos. Nada más, así llevamos a la víctima al centro asistencial más cercano. Entonces, ya terminada esa parte, vamos a dar 5 minutos de receso y enseguida venimos para hablar de los primeros auxilios en caso de heridas. ¿Está bien? Bueno, 5 minutitos a partir de ahorita, ¿qué hora es? Son las 3:02. 5 minutos. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar dando a conocer cuáles son los pasos de la curación de heridas, que es un poco más sencillo que el tema de hemorragias. Quizá muchos de nosotros ya estemos practicando esta forma de curar heridas y si no es así, acá les vamos a dar algunas pautas que pueden ayudar a mejorar un poco el procedimiento. Bien, empecemos por definir qué cosas son las heridas, ¿no? Las heridas son la ruptura de la piel, la pérdida de continuidad producida por un agente traumático. Cualquiera que sea esto, ¿no? Ya sea heridas, ya sea por contusiones o por agentes traumáticos. ¿Cuál es la clasificación de las heridas? Por sus complicaciones pueden ser heridas graves, ¿no? O heridas simples. Cuando se trata de heridas simples solamente comprometen a la piel, pero las heridas graves van a comprometer planos más profundos, como no solamente el tejido celular subcutáneo, sino incluso tejido muscular y a veces hasta penetran a los huesos, ¿no? Dependiendo de la profundidad con que se introduzca el agente traumático y pueda producir una lesión de mayor complejidad. Según su clasificación, su clasificación va a ser según el agente traumático, o sea, según el agente que causa la lesión. Puede ser tipo erosiva, erosiones, que es la típica raspadura, ¿no? Que produce como microlesiones en la piel raspada, ¿no?
La herida contusa, producida por un golpe contundente con objeto romo, ¿no? Que va a producir como que como un orificio, ¿no? Pero se ve acá que hay alrededor como que revienta, ¿no? La piel por haber golpeado tanto, ¿no? Y alrededor los moretones productos de la contusión. ¿M? Las heridas cortantes que son producidas por objetos filudos o filosos, como queramos decirlo, ¿no? Ambos términos aplican, y que producen un corte limpio, ¿no? O sea, con los bordes completamente regulares. Heridas cortantes son muy fáciles de suturar para no dejar ninguna huella, ¿no? Dependiendo también de la profundidad, ¿no? En el caso de las heridas contusas, los bordes son irregulares, ¿no? Para la sutura es un poco complicado. Por lo general queda una marca, ¿no? Las heridas punzantes producidas por objetos largos, ¿no? Como clavos, un desarmador, una espina, aguja, ¿no? Algo que puede penetrar profundo, capas más profundas va a afectar, pero a la vista, ¿no? El área afectada no es muy grande, ¿no? Solamente la circunferencia producida por la introducción dentro del cuerpo del objeto punzante. ¿Ya? Entonces, 4 tipos de heridas según el agente que las produce. Erosiones pueden ser heridas erosivas, heridas contusas, heridas cortantes y heridas punzantes. ¿Cuál es la técnica para curar heridas? Si vamos a curar heridas superficiales o simples, sí lo podemos hacer. Si son heridas de mayor complejidad, tienen que ser en los hospitales, ¿ya? Por eso a veces cuando tú vas al hospital te dicen, venga tal día para curación, ¿no? De lo contrario, te dicen, anda a tu casa nomás y ahí te curas normal con agua y jabón también. Si no es muy comprometedora la herida, si es una herida simple, lo puedes curar en casa. Y también en el trabajo, claro, ¿por qué no? Hay que retirar, para hacer la curación de heridas hay que retirar los accesorios, anillas y pulseras. Hacerse un prolijo lavado de manos, lavar la herida con agua y jabón desde el centro hacia afuera y usar movimientos circulares dirigidos hacia afuera. Enseguida, usar gasas nuevas y agua estéril, enjuagar, secar y cubrir con agua estéril y sujetar con esparadrapo. Muy rápido, no te preocupes, vamos a hacerlo nuevamente paso por paso, ¿ya? Esta es la secuencia nada más. Ahora, con relación a las heridas cortantes, vamos a hacer algunos detalles, ¿ya? Las heridas cortantes, importante que lo que hay que hacer en una herida cortante es, si es que tiene sangrado, detener inmediatamente la hemorragia. Ya sabemos cómo hacerlo. Prevenir el shock, elevar los miembros inferiores, también ya sabemos cómo. Evaluar signos vitales si la herida es grave, controlar pulso y respiración. Y trasladar a un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque las heridas cortantes se llevan de encuentro a veces las arterias y venas. Acciones específicas en caso de heridas punzantes. En heridas punzantes, como lo que vemos en la figura, ¿no? La punzante, sobre todo, el riesgo que implica es hacia dónde está ingresando, qué tan profundo entró, porque las heridas cortantes por lo general son superficiales, abarcan gran extensión de la piel de un lado a otro, pero por lo general son superficiales. En cambio, las punzantes se introducen hacia el fondo y pueden comprometer hígado, eh, corazón, pulmones, ¿no? Entonces, no intentar extraer el cuerpo extraño. Cuando vemos una herida punzante, no saques el cuerpo extraño porque probablemente al entrar tan profundo puede que se haya comprometido alguna arteria o vena y el objeto punzante está actuando como tapón. Si tú lo sacas, ¡uf!, a veces te viene el sangrado profuso. Entonces, con cuidado nomás. Si es así y es en el tórax o abdomen, nunca saques el objeto punzante. Déjalo ahí. Que los retiren en los hospitales donde pueden solucionar el problema que se presente a partir del retiro del objeto punzante. Mantener a la víctima acostado y quieto, colocar abundante gasa sobre la herida, ¿no? Alrededor de la herida para que no se mueva, porque mira, este cuchillo que ha entrado a la vez es cortante y a la vez es punzante. Aquí el corte no es lo importante, aquí es la profundidad con que ha ingresado como un puñal para el fondo. No es que te ha cortado así, no, ha entrado directo, ¿no? Al entrar directo, a pesar que puede ser un objeto cortante, por su efecto es punzante, porque también es largo y profundo, entonces ingresa directo, pudiendo comprometer órganos muy delicados, ¿no? Entonces, en ese momento tú no puedes retirar, no puedes retirar. Lo que tienes que hacer es colocarle gasitas alrededor para hacer que no se mueva, porque este objeto, al movimiento puede ser que
se vaya para los costados y va a cortar mayor superficie. Entonces no puedes permitir eso. Le vas a forrar, le vas a poner como una almohadita de gasa al costado para evitar que se mueva. Le colocas ahí esparadrapo para adherir las gasas y que éstas no se muevan y procurar que el cuerpo extraño no se movilice más, ¿ya? Y así lo transportas al hospital. Prevenir el shock elevando los miembros superiores, porque acuérdate que puede haber un sangrado interno que tú no estás viendo, ¿no? Y trasladar a un establecimiento de salud lo más pronto posible. Como en la figura que vemos acá, mira, ve, han forrado ahí encima una, un objeto que está clavado sobre el brazo y le han puesto gasita, ¿no? Pero este procedimiento se hace solamente para que veas cómo, porque en realidad en brazos y piernas no se aplica esto, esto se aplica sobre todo en tórax y abdomen. ¿Ya? En brazos y piernas lo que haya lo puedes retirar, si no es muy grande, claro. Si ella es muy grande, ahí sí déjalo nomás. Acciones específicas en caso de heridas punzantes en extremidades. Extraer el cuerpo extraño si es posible, en brazos y piernas, si es chico, si es una astilla, si es un clavo, lo puedes sacar. Pero si es más grande, ya no. Presionar los bordes de la herida para hacer que sangre un poquito y botar la contaminación propia, ¿no? De la herida misma, ¿ya? O sea, el cuerpo extraño cuando entró con un poquito de contaminación. Entonces, si hacemos sangrar un poquito la herida es para botar y limpiar un poquito en el interior de donde se ha producido, ¿no? La introducción del cuerpo extraño. Lavar la herida con abundante agua y jabón y cubrir siempre que no haya hemorragia. Derivar a un establecimiento de salud para la evaluación y la vacuna antitetánica. Toda vez que sea una herida de regular profundidad hay que colocar la vacuna antitetánica. Ahora sí, vamos a pasar a la curación de heridas según la secuencia que les enseñé hace un ratito. ¿Ya? Lavado de manos con agua y jabón. Ahora, el lavado de manos es un procedimiento muy sencillo pero importantísimo y ha cobrado bastante fuerza, ¿no? Con el asunto de la llegada de la pandemia a nuestro planeta, ¿no? Porque antes nos lavábamos las manos así como podíamos, ¿no? Un poquito de jabón, ya, agua, ya, listo, ya me lavé, ¿no? Pero tenemos que entender, pues, que hay pasos, ¿no? Para el lavado de manos que pasan por un procedimiento secuencial que implica hacer, pues, una cantidad suficiente de sangre, perdón, de jabón, ¿no? Con suficiente agua también para hacer la fricción que corresponde, ¿no? Hacer esta operación que la voy a hacer mientras hablamos, ¿no? Hay que enjuagar con abundante agua y jabón, ¿no? Y continuamos hasta terminar con todo el procedimiento de acuerdo a todos los pasos que nos han indicado y están publicados en todo lado, todas las empresas lo ponen ahí, ¿no? Secuencia de lavado de manos, para que tú vayas a los baños, en los baños también están, ¿no? Ahí cómo debes lavar las manos. A veces no hacemos caso porque así somos, pues, pero traten de hacer su secuencia, ¿no? Su secuencia correcta, ¿no? Cómo lavarse. Y bueno, de repente podemos hacer hasta una charlita de unos 15 minutos de lavado correcto, incluso con el alcohol en gel. Ustedes con su alcohol en gel y yo con el mío y lo vamos haciendo, les hago todo el gel. Ya, lo vamos a conversar con Loren, con la ingeniera Loren, para ver si hacemos un temita así de primeros auxilios, pero sobre todo de lavado de manos, que es importantísimo, porque no sabemos cómo lavarnos las manos. Y ojo que estamos a puertas de la quinta ola. Y también el virus del mono que nos está pues atormentando ahorita, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Curación de heridas. Lavar la herida con abundante jabón, ¿no? Ya sea jabón líquido o jabón en barra. Si es en jabón en barra que tienen, van a friccionar con su gasita, ¿no? Abundante jabón y friccionan la herida directamente, ¿ya? Y si es alcohol, perdón, si es jabón líquido, de igual manera, ¿no? Friccionan. Es más fácil trabajar con jabón líquido cuando se trata de curación de heridas. Y el jabón líquido no es el que tenemos nosotros para lavarnos las manos, no. Es el jabón este tipo yodo povidona, ¿no? Que se compra en las farmacias. Pero si no tienes, igual lo puedes usar el jabón líquido que tienes ahí en tu hospital o en tu centro de labores, ¿ya? Entonces, jabón directamente sobre la herida. Friccionamos y echamos agua. Entonces, acá, usar la gasa con jabón líquido y friccionamos limpiando del centro hacia afuera. Entonces, del centro hacia afuera quiere decir que esta es mi mano, hago esta operación. Del centro hacia afuera. Boto la gasita. Nuevamente, ¿quieres un poquito más? Un poquito más. De nuevo, del centro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, usar agua, gasa con jabón líquido, friccionar del centro de la herida hacia afuera sin regresar. O sea, no es que regresas. Mira, otra vez, ¿ya? Desde el centro hacia afuera. No es que desde afuera, una vez que llegué afuera, otra vez regreso para adentro. No.
del centro hacia afuera y eliminamos. ¿Cuál es la idea? La suciedad que está en el centro de la herida hay que sacarla. No puedes regresar, porque si no, esa suciedad que sacaste la estás volviendo a regresar al punto desde el centro donde está la herida, ¿ya? Entonces, limpiar el centro hacia afuera con gasita, como vemos en la figura. Luego, ah, anterior, anterior. Aquí, acá no se puede ver bien, pero el agua, como ves, cae directo desde arriba, ¿no? Sucede que a veces nosotros no tenemos, pues, un tópico, ¿no? Como en los hospitales, y no siempre vamos a tener a la mano una llave un grifo de agua para poder hacer el lavado. Entonces, como les había dicho la vez pasada, cuando hablamos de botiquín, tenemos que tener agua hervida fría en un envase, de tal modo que cuando tengamos necesidad de lavar la herida, vamos a hacer esto. Y tenemos que tener una jarrita para desde una distancia más o menos de 10 a 15 centímetros hacer caer el agua. ¿Para qué? Porque con la fuerza con que cae directamente sobre la herida va a arrastrar los microorganismos de tal modo que se van a caer por arrastre, se van a ir hacia el lavadero, hacia el lavatorio que pongas abajo, dependiendo de cómo planeas hacerlo, ¿no? Entonces, jabón líquido en la herida directo y con la jarra echas el agua, si es que no tienes un grifo de agua, ¿ya? Echas el agua para que se vaya por arrastre. La distancia, 10, 15 centímetros. No es que así pegadito a la herida vas a echar el agua, porque ahí no barres nada, solamente lo enjuagas y siguen los microbios. Tienes que hacer que los microbios salgan, ¿ya? Entonces, por arrastre. Por eso es importante que la distancia del punto de salida de agua hacia el punto de la herida sea de 10 a 15 centímetros. Limpias del centro hacia afuera. Una vez que ya enjuagaste bien la herida, vas a colocar una gasita sobre la herida y la vas a asegurar con esparadrapo. Pero ojo que tienes que secar la parte circundante de la herida, ¿ya? Porque de lo contrario el esparadrapo, como esta parte mojada, no se va a poder adherir. Secas la parte de fuera de la herida, la parte externa que se ha mojado porque has lavado la herida, lo vas a secar con esparadrapo. Y luego recién pones tu gasita limpia, ¿no? Encima. Ojo que cuando secas, secas solamente la parte circundante, no la misma herida. Solamente secas la parte circundante. La herida ya está limpiecita, tú no la tocas. Solamente de alrededor lo secas con una gasita y luego, una vez que está seco ya, pones tu gasita limpia encima de la herida. Nunca aplicar sal, cremas, pomadas, ungüentos, tampoco ninguna receta casera. Esto puede complicar la curación y aumentar el riesgo de infección. Importante también colocarte la vacuna antitetánica si tu herida fue de regular profundidad, si fue por mordedura de perro o por un objeto esto, eh, punzante que ingresó muy profundo. No colocar ninguna sustancia, no es necesario. Si tienes un poquito de yodopovidona, eso sí lo puedes colocar encima como toque. Si tienes mertiolate también, puedes colocar como toque. Si tienes aceptil, bueno, sí, que secante también toques. ¿Cómo es toques? Vas a echar una gotita nada más para que se pase. O bien, juntas con tu gasita un poquito y presionas ligeramente la herida, nada más. ¿Ya? Que no se humedezca mucho, lo suficiente nada más. Bien, si se trata de contusiones, ya decíamos, ¿no? Antes de eso. Entonces, una vez que has terminado con tu heridita, la cubres con la gasa y la cubres con el esparadrapo. Importante que el esparadrapo sea colocado a manera eh, de una, ¿cómo les digo? Cuando juegas a Michi, no haces una raya, dos y luego dos al través, ¿no? Cuando juegas a Michi pones las X y pones los circulitos, ¿no? Pones dos, tiras, dos y dos al través. Dos diagonales, dos horizontales. Dos verticales, dos horizontales, ¿no? Así lo vas a hacer, porque tienes que cubrir los bordes de la herida, los extremos del esparadrapo, pero el centro de la herida tiene que estar libre. No vas a poner esparadrapo directamente sobre toda la gasa, porque así no le dejas a la herida la opción de recibir el aire y entonces se va a macerar. Siempre dejen en el centro una parte libre donde el esparadrapo no llegue, que esté fijado por todos los bordes a manera de un marco, ¿ya? Pero el centro libre, una partecita libre al menos, para que pueda, entre comillas, respirar la herida, ¿ya? Si no se va a macerar. Y bueno, no aplicar ninguna gas, ninguna sal, ni cremas, ni pomadas, ni nada que nos dicen, pues, que hagamos, ¿no? Sino solamente agua, jabón y toques de mertiolate o acetil rojo, o yodopovidona, o Jovisol, como le llaman algunos, según la marca. Bien, bueno, entonces, una vez curada la herida, también hablemos de las contusiones. ¿Qué cosas son las contusiones? Lo que pudo ser una herida.
Producto del golpe contuso, a veces la piel se revienta y se produce la herida, pero cuando no se revienta la piel ni no se produce la herida, queda la contusión, que es como la piel, el músculo molido, ¿no? Lesión producida por un golpe que no causa herida externa, pero sí por dentro, ¿no? El músculo y las arterias se han reventado probablemente y el músculo está pues golpeado, ¿no? Con moretones. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay dolor, hay inflamación, hay enrojecimiento y bien doloroso, ¿no? Entonces, como vemos ahí en la figura, un moretón rojo enorme. No hay herida, pero como si la hubiera, porque te duele también, ¿no? Y está hinchada la parte donde has recibido el golpe, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar frío local. Coges un bloque de hielo y lo envuelves con una toallita, ¿no? El hielo primero tiene que estar embolsado para que no suelte el agua, ¿no? Igual se va a mojar la toalla que pones alrededor porque siempre la temperatura pues hace que se enfríe y también se moje, ¿no? La parte que lo está conteniendo el hielo. Entonces, el hielo envuelto en una toallita limpia y aplicas directamente sobre la parte afectada. Unos 10 minutos que tolere está bien. Luego descansas y luego cada 2 horas nuevamente aplicas por 10 a 15 minutos el frío en la zona de la contusión. Ah, bueno, acá dice hielo por 15 minutos por cada hora. Bueno, también puede ser cada hora, dependiendo de si tan grave es, ¿no? Y también la tolerancia, ¿no? Porque acá te hablan de 15. En la práctica vemos que con la justa soportan 10. Si puedes hacerlo en 15, bien. Y si solamente te tolera 10, también está bien, ¿ya? Mantener el área elevada si es posible. Claro, igual, si elevas la parte afectada, eh, el edema, ¿no? La hinchazón disminuye. Y bueno, con esta parte terminamos lo que es primeros auxilios en hemorragias y heridas. Y si hubiera alguna situación que ustedes quieran consultar, solamente lo mencionan, ¿no? Y lo absorbemos por este medio. ¿Tienen alguna pregunta? A los participantes se acaba de abrir el micro para que puedan hacer sus preguntas, por favor, en orden. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Bueno, primero agradecerle por la exposición, está muy didáctica y quería preguntarle esto acerca de las hemorragias que tocamos hace rato. Esto dijo que no se debería aplicar torniquetes. Quería saber por qué, porque antes se hablaba mucho de los torniquetes, ¿no? Para detener o ayudar a la hemorragia. Gracias. Cuando hablamos de no hacer torniquetes, nos referimos a que el torniquete es un procedimiento ya en desuso hace muchos años, ¿no? Anteriormente lo que hacíamos es hacer un torniquete, pero ¿qué cosa es un torniquete? Voy a hacerles el ejemplo, ¿ya? Como ustedes están viendo, voy a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que esto es un alambre, ¿no? Entonces yo tengo un sangrado, digamos aquí, ¿ya? Acá le voy a hacer una manchita de rojo y de ahí está sangrando la herida, ¿no? Entonces yo quiero detener la herida, perdón, el sangrado, y lo que hago es torniquete. Entonces, ¿qué coloco? Coloco acá una pita, ¿no? Y le comienzo a dar vueltas acá, ¿no? De tal modo que ajusto de tal forma que la sangre no pasa ya. No pasa, porque lo estoy ajustando, ¿no? Pongo un lapicero acá, vamos a poner el lapicero, doy la vuelta, así. Trabajar con una sola mano es un poco complicado, ¿no? Entonces ajusto, 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 como si se atrapara de una llave, ¿no? ¿Ya? Y voy ajustando y voy a cortar la circulación. Corto la circulación de tal manera que en determinado momento ya la sangre no va a pasar. Y claro, se detiene la hemorragia, pero también se detiene todo paso de sangre hacia mis dedos, de mis manos. Y si esta situación persiste por mucho tiempo, primero mi mano se va a poner blanca, luego se va a poner azul y luego se va a necrosar. Porque habíamos hablado de que es importante que el oxígeno llegue, ¿no? Llegue a todas las células. Si yo hago un torniquete y elimino el paso completo de la sangre, elimino el sangrado, pero también elimino
la nutrición a las células que están más distantes, más allá. Entonces puedo perder la mano si yo persisto con el torniquete por muchos minutos. Ustedes de repente no lo ven, y esto que no estoy ajustando mucho, pero mi mano ya me está hormigueando y se ha puesto roja. La siento como adormecida. Y eso que no ha pasado ni un minuto. En el transporte al hospital puede pasar hasta 20 minutos si llegamos rápido. Si no, llegamos en 30 o 40. De igual manera, si esperamos la ambulancia. Durante ese tiempo no quiero pensar qué puede pasar con mi mano si yo continúo con el torniquete, que es una medida muy arriesgada y solamente aplicable para aquellas personas que tienen amplio expertise en realizar un torniquete y poder manejar los tiempos. ¿Ah? Porque en un torniquete hay que aplicar tiempos, cada qué tiempo lo suelto y cada qué tiempo lo ajusto, ¿no? Entonces, aquí lo riesgoso es que utilices el torniquete en alguna extremidad con el riesgo de perderla, ¿ya? Y son muchos los casos que usando un torniquete se termina por necrosar, ¿no? La parte más distal, y lo que venía a ser una medida para solucionar un problema, te genera uno mucho mayor, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que hay cosas que no se utilizan. Por ejemplo, los torniquetes se hacían con alambre, se hacían con pitas. Jamás se hace con ese tipo de, de accesorios, ¿no? Tienes que usar una venda ancha para hacer un torniquete y medir el tiempo. Entonces, no le sugerimos a ningún brigadista hacer un torniquete. Más directo es hacer la compresión directa, ¿no? Con la mano, con la gasa y detener el punto de sangrado formando un coágulo, antes que detener el paso de la sangre a toda la extremidad, forzando una necrosis y pérdida de la extremidad, ¿no? Entonces, ¿en qué caso solamente se utilizan los torniquetes? Cuando hay una parte amputada, pues. Si tienes una parte amputada y hay sangrado, colócate torniquete, total no tienes nada que perder, ya está amputada la parte más distal, brazo o pierna, ¿no? O mano, pero si tienes todo tu cuerpo completo, no apliques torniquete, muy riesgoso. Entonces, por esa razón es que nosotros no recomendamos nunca el torniquete y es más, hacemos énfasis en no usarlo en ninguna situación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no quieren hablar, pueden escribir la pregunta por el chat. Yo los leo. Audio está apagado, ahí escribí, no me respondió. ¿Qué cosa? No se escucha, no se escucha. Bueno, ya deben escuchar, ¿no? Las varices, cuando se revienta la varices en la pierna, es bueno dejar de sangrar hasta terminar. ¿Qué pasaría? Bueno, en todos los casos lo que hay que hacer es conservar el volumen circulante. En todos los casos que hay hemorragia, ya sea por una razón o por otra, es importante detenerla. En ningún caso yo les recomendaría que por esta varice dejen sangrar, porque la sangre es audio está apagado. Hemorragia es hemorragia, ya sea de cualquiera la causa, la hemorragia se detiene de la misma manera. Se puede usar agua oxigenada en la epístasis con S, ¿no? Sí, claro, como les dije, se puede poner una mechita de agua, estoy leyendo los chats. Se puede poner una mechita de agua oxigenada y ayudar a detener la hemorragia nasal, sí. Para las heridas se puede usar sangre de grado. Bueno, dicen que la sangre de grado ayuda a la cicatrización, ¿no? Yo no les recomiendo por una razón muy sencilla. La sangre de grado es muy adulterada. Entonces, dependiendo de si usted tiene la certeza que efectivamente es sangre de grado, puede usarla a la herida
para que ayude a la cicatrización, sí. No lo recomendamos aquí por una generalidad de que ¿dónde encontramos sangre de grado sin adulterar? Pero si usted la tiene y tiene la seguridad, no olvide todos los pasos, lavar con agua y jabón, y en vez de usar el mertiolate o el acetil rojo, que también es cicatrizante, puede, si desea, usar la sangre de grado bajo su responsabilidad, si es verídica, ¿no? Si es realmente la sangre de grado. Dicen que ayuda a la cicatrización. Yo la verdad nunca la he usado, pero sí he escuchado bastante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor? Muy buenas tardes, señorita Sonia. Primeramente para agradecerle, ¿no? Por la ponencia, porque es bastante didáctica, bastante entendible, de que va a ser para un bien de uso de aplicar los primeros auxilios, ¿no? La pregunta es, ¿se puede usar noradrenalina para detener el sangrado, así como toques en algunas zonas externas? ¿Noradrenalina en qué presentación? En ampolla, en ampolla. La noradrenalina es un fármaco que tiene que ser manejado con uso, con indicación estricta de un médico. Nosotros aquí no formamos a personas que en primeros auxilios tengan que aplicar algo por vía parenteral, sino únicamente brigadistas que puedan intervenir como personas legas, ¿no? No como profesionales de salud para aplicar alguna ampolla. Tengo entendido que las ampollas solamente la colocan los profesionales médicos, enfermeras y obstetrices, pero no un brigadista. Yo no recomendaría jamás el uso de un fármaco que deba ser usado bajo prescripción y menos a una persona que no está preparada ni facultada para colocar una ampolla. Sino que yo soy enfermera, le preguntaba porque, bueno, yo he visto a mis colegas en el seguro, no en Almenara, de que en alguna pacientes había, por ejemplo, muchas laceraciones en los labios, recuerdo bien de una paciente y sangraba, entonces rompió ampollas de noradrenalina y con algodón le hizo toques y se detenía la hemorragia de los labios que tenía el sangrado, ¿no? Por eso le preguntaba a usted como la experta. Sí, gracias por lo de experta. El expertise el que tengo es en cuanto a primeros auxilios, pero para personas con preparación, no con una preparación profesional. En lo personal, jamás he utilizado la noradrenalina para detener una hemorragia. Desconozco si su principio activo podría servir para detener una hemorragia, y colocarla en los labios también se me hace un poco extraño, porque si el fluido sanguíneo sale por donde está la herida, ¿qué efecto podría tener, ¿no? Colocarla en los labios? No obstante, mi estimada Luz Angélica, me picó la curiosidad y voy a preguntar, porque jamás he oído de ese método como método válido para detener una hemorragia. Claro, yo le Pero decía, porque como es vasoconstrictor, entonces en los quizá labios, sí, claro, los labios no era, digamos, el sangrado no era interno, no era profundo, era solo en la parte externa, ¿no? Que en los sangraba porque labios, tenía lesiones en los labios de la boca, sí. Tenía lesiones, entonces cuando lo cepillábamos sangraba. Entonces por eso le digo, con noradrenalina, entonces con una gasita agarró y le hizo toques en los labios y se detuvo la hemorragia, ¿no? Y luego ya terminamos haciéndole toda la higiene del paciente, ¿no? a ver, quiero entender. Tiene lesiones en la boca, En lesiones los sangrantes, labios, en los labios. en los labios, o sea, Que acá, sangraban, claro, como ampollitas, ¿no? Que sangraban. ¿ya? ¿Por qué? En- ¿Por resequedad? Exactamente no recuerdo el diagnóstico de la paciente, no recuerdo, pero o sea, cada vez que lo cepillábamos o le tocábamos los labios, entonces por las lesiones que tenía, sangraba. Entonces con la noradrenalina, haciéndole toques, detenía el sangrado, entonces ya se le podía cepillar, lavar bien y dejarlo ok al paciente, ¿no?
Por eso le preguntaba, o sea, por eso mi curiosidad también de preguntarle a usted, o sea, se puede aplicar porque en lo que yo vi sí, sí se detuvo pues el sangrado de los labios, ¿no? Ah, bueno, usted realiza la higiene del paciente. Luego usted es técnica de enfermería. No, yo soy enfermera. O sea, Ya. ya en el seguro, Y dígame, ¿y usted mira, no tuvo curiosidad de preguntarle a las colegas por qué usaban eso? no le pregunté porque, bueno, yo estaba haciendo una pasantía, yo soy de cuidados intensivos, entonces estaba haciendo una pasantía por allá por el Almenara y eso lo que hizo, y uno de una muy buena enfermera y hizo eso y sí lo detuvo y incluso tal vez, no sé, como yo recién llegaba, quizá por temor o algo no le pregunté bien, pero ella incluso me decía, cuando tú tienes un sangrado, tú con Ya. una noradrenalina, tú la detienes la noradrenalina, pero por supuesto es externo, pues ya interno es indicación médica, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, mire, como le vuelvo a decir, me ha picado la curiosidad lo que me ha dicho usted. Claro, el efecto de la noradrenalina no está justamente pensado para detener hemorragias en los labios. De hecho, Ujú. el fármaco es útil para otro tipo de afecciones que, como usted sabe, hay que racionalizar los recursos. Y más si estamos en una institución pública donde no se trata de abrir cualquier ampolla y solucionar un problema tan casero como la detención del sangrado por resquebrajamiento de los labios, que bien puede detenerse de otra manera, y prevenir también la resequedad con alguna otra situación. Entonces, acá vemos también que hay un tema de uso adecuado o no de los recursos, ¿no? Pero volviendo al punto que me interesa, es por qué habría de hecho, da resultado, ¿no? Porque usted lo ha visto, ¿no? Sí, claro, Da da resultado, resultado, por ¿no? eso le pregunto, bueno, esa vez Claro, fue en los labios, pero no necesariamente en los labios. O sea, claro, ella podría incluso ser. dijo que puede ser en cualquier herida externa que se podía aplicar eso, ¿no? Y se detenía el sangrado. Yo más estoy orientada a pensar que es una detención de si es los labios que están rajaditos, allí pues la hemorragia es mínima, ¿no? Entonces puede detenerse de esa manera. Pero vamos a hablar, por ejemplo, si es una hemorragia de la arteria radial. Yo quiero ver Ah, si no, la no, no, noradrenalina no, lo podría detener, ¿no? no, no, Entonces, no, no, para el mm, caso de primeros auxilios y lo que estamos nosotros indicando aquí es que en los casos de hemorragias, lo que hay que hacer es lo más saludable, lo más inmediato y lo más efectivo, que es la detención de la hemorragia con la presión directa. Sí hay claro, algunos sí, tips sí lo para entendí. detener el sangrado de los capilares, que son los que salen de aquí de los labios, ¿no? Probablemente pueda servirme la noradrenalina, pero en este caso tendríamos que ver nosotros cuántos de nosotros tienen la posibilidad de tener a la mano la noradrenalina para abrirla y colocarla directamente. Entonces, aquí lo que nosotros damos como inducción es lo práctico y lo factible de ser utilizado en el momento que un brigadista tenga que dar la atención. No por eso dejo de lado lo que usted nos dice de la noradrenalina, que para mí es una curiosidad que voy a tener que satisfacer a como dé lugar, tan pronto como termine la capacitación. Pero no la recomiendo para nada en el caso de el público a quien estamos dirigiendo ahora la capacitación. Se entiende que el tema era dar capacitación a personal administrativo, porque obviamente las colegas, los médicos y personal de salud que trabajamos en hospitales tenemos una expertise mayor que podemos recurrir a otro tipo de acciones para detener una hemorragia dentro de un hospital, ¿no? Que no es el tema ahorita. Pero le vuelvo a decir, Claro, muchas gracias, Luz mm, Angélica, porque de claro, hecho voy a tener gracias a que usted. voy a Gracias tener a usted por que revisar escucharme, un ¿no? poquito para ver qué efectos tiene la noradrenalina para detener una hemorragia leve, ¿no? No Claro, una gracias a hemorragia usted por profusa. escucharme y se sobreentiende que la noradrenalina, pues en casos de primeros auxilios, no siempre está uno en el campo, en unos lugares no va a tener la noradrenalina, sino que ya como estábamos hablando de hemorragias y me acordé, por eso le preguntaba, ¿no? Sí, y la verdad, Ujú, honestamente, no lo sé, ¿ah? Nunca he usado, ujú. pero por supuesto, claro, gracias por el comentario, porque esto me obliga a buscar la literatura y ver los usos que se le debe dar a la noradrenalina, que estoy segura que no es partirla para detener una hemorragia de labios, pero igual, ¿no? Entonces hay que revisarlo, ¿no? Porque si es pues efectiva, ¿no? Y sirve, bienvenido sea, ¿no? Su uso. Pero Bien, volvamos gracias, nuevamente a la racionalización de los recursos, ¿no? gracias.
cuánto Gracias. cuesta un frasco de noradrenalina y cuánto cuesta hacer una presión directa sobre el sangrado, ¿no? Más si es un sangrado ligero, ¿no? Noradrenalina, vasoconstrictor. Bien, gracias Luz Angélica, y si alguien más tiene una pregunta. Gracias también. Al acudir a un paciente con sangrado masivo, ¿se le puede pasar cloruro? ¿Cuánto? Vuelvo a mencionar que el curso no es, este tema no es dar capacitación a personal que tiene a su cargo manejo hospitalario, o sea, es un curso pensado en personas con características de un individuo lego, ¿no? O sea, no un profesional de la salud. Entonces, de hecho, y yo no lo mencioné durante la capacitación, durante la charla, porque por el tema de no introducir términos que no va a utilizar una persona que realice primeros auxilios, no siendo personal de salud, ¿no? Y sí, claro, hay que pasar cloruro, dependiendo de cuánto es la pérdida sanguínea, ¿no? Como les dije hace un rato, es una forma de aumentar el volumen circulante, de hecho se hace en los hospitales. A cuánto goteo por minuto va a depender de cómo sea la indicación médica de acuerdo a la pérdida, el porcentaje de pérdida sanguínea que hay, ¿no? De acuerdo a eso, sí, se le coloca el cloruro para aumentar el volumen circulante, porque si no, no se restituye la normalidad, ¿no? La función cardíaca ni respiratoria. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra pregunta, me la hacen o le escriben, estamos llanos al contestar. Hay algunas cosas que no les voy a poder decir porque no es mi manejo, ¿no? Por ejemplo, a cuánto, qué cantidad de cloruro pasar, a cuánto aproximadamente, no, yo no podría decirlo porque yo no estoy actuando sobre un supuesto, ¿no? No podría actuar sobre un supuesto. Habría que ver cuánto fue la pérdida, ¿no? Qué cantidad tenemos que restituir, cuántos frascos de cloruro pasar, a qué goteo, es manejo médico. De lo que se trata en esta capacitación es de tener a la mano herramientas que puedan ser utilizables por una persona común en cualquier espacio o en cualquier lugar. De hecho, no estamos hablando de un manejo hospitalario, ¿no? Sino de una emergencia que pueda ocurrir en casa o de repente en nuestro centro de trabajo, en la cual nosotros no tengamos a la mano más que una cajita con nuestro botiquín y nuestras dos manos y nuestro cerebro para poder actuar de acuerdo a la naturaleza de la emergencia y cómo ésta se presente. Ojo que no somos personal de salud, ¿no? Estamos formando a brigadistas, personas como usted o como cualquier otro que tiene interés en evitar un daño mayor. Esto no es un curso preparado para recuperar a una persona, ¿no? Ni restituir alguna pérdida. Es un curso pensado en detener un mayor daño, evitar un mayor daño, ¿no? Y atender de manera inmediata una situación de emergencia para evitar que ésta se haga mayor, ¿no? Que se haga más grave y que pueda comprometer la vida de la persona. En ningún caso este curso está pensado en cómo restituyo la salud a esta persona, ¿no? Por eso mal podríamos hablar de cuánto cloruro le ponemos y a qué goteo lo hacemos, y si le ponemos o no cloruro a la persona intravenoso, ¿no? Este curso no es pensado para personas con mayor conocimiento, como es seguramente las que están haciendo las preguntas. Entiendo que son algunas colegas y otras personas que son muy preparadas en el campo de la salud y para los cuales este curso no, pues les queda muy chico, ¿no? Porque seguramente que saben más, ¿no? Y tienen otras interrogantes que no tienen que ver con la finalidad y objetivo de este curso, que es preparar a brigadistas en primeros auxilios, limitados solamente al conocimiento que le podamos eh, suministrar en estas capacitaciones. Pero otro manejo que ya es un manejo profesional no es parte de este curso, ¿no?
no es el objetivo del curso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la capacitación del día de hoy. De lo contrario, aún estamos aquí y estoy ya a contestar las interrogantes que se hubieran generado a partir de la capacitación que hemos ejecutado el día de hoy con 1 hora y media de duración. Ah, ya, no era noradrenalina, sino epinefrina. Ya, igual lo voy a buscar porque me ha quedado esa duda, la verdad nunca me habían preguntado, ¿no? Pero sí, pues, importante cada día, ¿no? Se aprende algo, ¿no? Liz Gabriela Ruiz, ¿en qué se ha confundido? Coméntenos, ya me confundí, dice, ¿qué es lo que hemos dicho de repente que la ha confundido? Si no aclaremos, todos nos confundimos, yo también me confundo. Capaz que no he satisfecho alguna pregunta o alguna inquietud que ha quedado. Eh, Gabriela Ruiz Espinosa, por favor, coméntenos. Ah, ya, la noradrenalina y la epinefrina. Yo también estoy confundida, pero voy a salir de la confusión porque ni bien termine la ponencia, yo me voy a averiguar cómo es el efecto de la noradrenalina y la epinefrina y por qué las colegas de la Almenara están utilizándolo para detener las hemorragias, que capaz que pues, ¿no? Si, y si logro tener la respuesta, ya se las comento en la próxima ponencia. Claro que sí. A ver, todas investiguemos pues también y traemos acá las últimas, ¿no? Porque nos puede servir, de repente no al grupo en general, ¿ah? Pero sí a las colegas, ¿no? Que sí podríamos tener opción de manejar este tipo de insumos. Porque seguramente que no es de interés de todos los que están ahorita, sino solamente de las que, bueno, estamos de repente de las colegas, ¿no? Que hacemos este tipo de actividades y que tenemos a la mano la epinefrina o la noradrenalina, ¿no? Pero no creo los 98 que están ahorita conectados, ¿no? Pero igual nos sirve, ¿no? Para compartir, ¿no? Para compartir. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo y por todos los conocimientos compartidos con todos los participantes. Quedamos ya para el día jueves, que es la última sesión. ¿Sí? Sí, claro. Entonces nos estamos viendo el día jueves. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Y sí, siempre es bueno recibir algunas preguntas que uno no pueda tener a la mano la respuesta porque es motivo para un mayor aprendizaje, ¿no? Y a mí me encanta cuando nos ponen estos retos porque cada día aprender algo más es importante. Nunca dejamos de aprender. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta el jueves.